a Jeremías hay que abrazarlo. Sí. Hay que escucharlo. Sí, no hay totalmente, que cuestionarlo pero ni cumpla la ponerlo ley. como el culpable, el peligroso de la historia. Yo te pido perdón, Jeremías, por la insensibilidad y la ignorancia que hay. ¿Qué? Pero En en nombre general mío la no sociedad. pidas perdón, ¿eh? Perdón, en la gran, No, gran pero parte en de la nombre mío sociedad, no. de verdad, porque lo que vos decís, independientemente que la inmediatez y Digo, el kirchnerismo lo que hizo con los derechos de los Perfecto, pueblos pero originarios. perfecto. Ahora, Sí. ahora justamente Estuvo decimos en las una 9 crítica de de eso. julio. Pero, perdón, no sé, nos tenemos que escuchar. Sí. Entonces yo te pido disculpas en nombre de gran parte de esta sociedad que cree en lo que estás diciendo, que es una discusión largo plazo, grande, que va mucho más allá, y yo coincido en todo lo que vos decís. Con errores, esto no es de ahora, no se solucionó durante mucho tiempo. El tema que es discutir cómo se soluciona. A los tiros, con muerte, se terminó la discusión, no hay discusión. Mataron a un pibe de un balazo en la nalga. ¿De qué estamos hablando? Hablemos de eso. Hablemos de lo que pasó. ¿Ustedes creen? ¿Cómo le podés decir, con qué cara, Levinas, le decís a Jeremías que vaya a la justicia y le gane un juicio a Benetton? ¿Vos pensás que si va Jeremías chau que a la justicia y dice, Jeremías no quiero que tiene las que ir a la tierras... ¿Vos te justicia pensás que le va a a ganar hacer un juicio a Benetton? ¿Pero qué, No, ¿qué no, estamos no, planteando? perdón. ¿Pero qué le decís? Perdón, yo te voy a decir. Digo, discutamos cosas reales. No, que ¿Vos te pensás que le va a ganar a Benetton un juicio? Que vos le va a sacar interpretes las a mí, tierras. eso ¿Pero de qué es estamos una- hablando? Un ejercicio, Es mucho es un más ejercicio fácil que no te da la esto. cabeza para hacerlo. Porque vos me estás diciendo a mí cosas que yo no dije. Yo No, lo que estás estoy diciendo, andá a la justicia lo y que estoy discutí diciendo ahí. yo es que existe un orden constitucional, una ley que nosotros tenemos que respetar. Y la manera de Y resolver si no el respetás, problema te pegan un siempre- balazo y te matan. O desaparecés, te tenés que ahogar Ese en un es otro río. problema que, Así actúa este Por gobierno. supuesto, si el balazo fue pegado y no hubo resistencia del otro lado, ¿No? y ¿Qué el te balazo parece? está justificado, quien pegó el balazo tiene que ir preso. Punto. Ahora, Así eso no- solo lo resolvemos. No es que eso estamos se- en un país eso muy lo tiene que peligroso. resolver Si la vos vas a justicia. protestar y te pegan un balazo y te matan, estamos en un país que yo no quiero Perdón, vivir. Yo te escuché, Bueno. y escúchame vos a mí. Lo que quiero decir es que todos los pueblos originarios realmente tienen que recuperar las tierras, las que puedan ser recuperadas, las que puedan ser recuperables. Hay un montón de tierras fiscales, hay un montón de lugares donde pueden ser realmente recuperadas esas tierras. El asunto es que el Estado tiene que trabajar y hacerlo. No lo hizo. Lo mandaste a En los luchar 12 contra años, Benetton en la perdón, justicia, no lo- aquel es sí, que es la Levinas. justicia, es ¿Pero la dónde justicia, es querés la que- única dónde manera. querés que ¿A lo dónde lleve? querés que lo ¿Dónde mande? querés que lo lleve? ¿A dónde querés que lo mande? Primero, ¿A dónde querés que lo mande? Está ¿A claro lugar que de tenemos agarrar un conflicto. ondas y pegarle tiros Por favor, a la sí. gente? ¿Qué- A ver, qué- está claro que tenemos un conflicto, pero está claro que la mayoría de la sociedad también arribó a un consenso en los últimos años de la democracia, desde el 83 adelante, es que esos conflictos no los vamos a resolver por la vía de la violencia. No, mataron a un pibe de un tiro y se ahogó un pibe por una Pero represión. tomaron tanto territorio el de Estado, Así no se resuelve violencia, tampoco, ¿eh? tanto el ¿entendés? Estado, por eso Con te digo, muerte no se resuelve, por eso ¿eh? te digo, tanto Bueno, el entonces Estado, córtenla, pues, ya tanto no. el Estado como los grupos sectoriales, lo que tienen que saber es que hemos decidido todos los argentinos que no vamos a resolver nuestros conflictos por la violencia. Por eso lo primero que te dije es, acá hubo 2 muertos en 2 actos de represión, miremos eso también. Ahora, Eso no- eso hay que mirar, después perdóname, discutimos el está resto. bien. Eso no justifica la eso miremos violencia del tanto otro lado. como que a mí me parece, y que Jeremías debería también entender, que no se puede, porque no te gusta, tomar o usurpar un terreno. Gustavo, No podés, porque Gustavo, hay una ley. Benetton también lo Hay usurpó. una ley. Lo usurpó, pero lo pagó a para ver, usurpar. No, ¿Qué tiene que ver? perdón, nos tenemos que poner de acuerdo porque también si no mezclamos todo y ya el caso Maldonado políticamente salió muy mal y la verdad que pisotearon a una familia y al propio Maldonado. Entonces hay que decir, en caso que acá tengamos una fuerza de seguridad que haya matado ¿Cómo fue este? En injustificadamente, caso que tengamos, pero perdón, Diego, está comprobado me ya. dejás No está terminar, comprobado me dejás nada terminar. todavía. Se separa a quien corresponde, no a una fuerza de seguridad. De haber matado la prefectura Santiago haber Maldonado, matado, que no matado. fue así porque se ahogó, tendrían que haber separado a un prefecto, no a toda la prefectura. Pero como lo quieren tomar claro. políticamente, y las abuelas, y toda la historieta, y la Qué izquierda, y la vergüenza. marcha, y los kirchneristas, volvemos al mismo episodio. Acá lo que tenemos que entender también, estimado Jeremías, que no podemos tomar desde una creencia. Acá hay una sanadora de 19 años que dijo, ese es un territorio donde Dios nos manda a tomar. Y no podemos hacer así, porque a mí Dios me puede mandar a tomar el obelisco y yo no me puedo quedar con el obelisco. Dale, no seas ridículo, no es ridículo, dale. querido. Es lo que está pasando. Deja de decir cosas. A ver, La información pará, de pues último- ya voy, Pablo, Sos tenemos sí, a una no, historiadora. no. ¿Cómo te va, Claudio? Vos ¿Bien? vendés humo. A ver, Callate, chicos, Pablo, vos sos un vendehumo. con respeto, chicos. Vamos a dar ejemplo un poquito. Habla ya también con respeto, entonces. Les digo a los dos, dije No, chicos. me está mirando a mí. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿Cómo te va? quiero repasar un poco de historia. Bueno. Sí, para entender un poco lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sí. Cosas que no hemos resolvido. Cuando la Argentina tendría que estar, digamos, insertada en el mundo debatiendo cosas a un futuro incierto, a una Argentina que nos va a demandar del esfuerzo de todos para insertarnos nuevamente en el mundo, no hemos resuelto problemas que tienen cientos de años. Sí. Y es preocupante, sí. No,
mira, yo cómo veo el asunto es el siguiente. Primero, cuando se habla de mapuches, digo, yo ya pongo ahí una luz roja, porque en realidad estamos hablando de argentinos. Sí. Eso me suena a una cosa de etnicidad muy aguda, que me parece que no corresponde, más cuando la sociedad argentina es una sociedad que ha sabido integrar Nunca le a digo innumerable problema, cantidad de religiones y de nacionalidades. Primer punto. Segundo punto. No sé si acá lo habrán hablado, yo he llegado recién. Otro punto que me parece que es preciso hablar es el tema de pueblos originarios. Acá se habla de pueblos originarios y se le da una entidad dándole un valor con respecto a otro. Acá en América no hay pueblos originarios. Los pueblos no son originarios de América. Los habitantes vinieron de Asia. Los habitantes vinieron cruzando el estrecho de Bering Pero aquí, señor, pon el micrófono, señor, de detrás, sí. Sí. Desde la Polinesia. A ver, ahora le contesta, señor, sí, a ver. Desde la Polinesia. De modo que no hay siéntese. pueblos originarios. Pero ¿cuánto tiempo te vas a ir para atrás? ¿Con qué se los quiere poner? Es decir, se los quiere comparar... Somos todos africanos, entonces. ¿Cómo? Somos todos africanos. Sí, Porque todos salimos de ahí. Entonces, pero lógicamente. Pero entonces, ¿cuánto tiempo hay que irse para atrás? No No, quiero decir que estamos obviamente esta gente vivía acá y Sí. fueron expulsados Sí. y merece, Sí. y de una manera a veces Esta terrible, gente- esta entonces gente- merece que esa gente vuelvan a tener alguna clase de Perdóname, territorio, pero- porque para ellos el territorio forma parte de su cultura y necesitamos devolvérselo, lo cual no Perdóname. significa que nos tengamos que cagar en la ley. Perdóname, yo por quiero... supuesto. A ver, a mí me interesa el valor de las palabras, Sí. porque las palabras últimamente están creando la realidad. Y yo no estoy de acuerdo con que las palabras creen la realidad. Y si a mí me dicen que hay pueblos originarios, yo digo, no hay pueblos originarios No, de pero América, es no una lo opinión hay, tuya porque esa. no son originarios Pero de que América. estuvieron viviendo miles de Muy años bien. acá. ¿Qué me estás Entonces, diciendo? son Tenemos que volver todo a distintas... primer grado, vuelta. Son ¿Eh? distintas... Tenemos que vuelta a la volver- primaria. Bueno, es muy bien. absurdo Entonces esto. digo, replantear. son distintas oleadas de pueblos que han venido a lo largo de la historia, como vinieron también en un determinado momento los españoles. Si se habla de pueblos originarios para jerarquizarlo respecto de los españoles, debo decir que Florentino Meguino se equivocó, que el hombre no es originario de América. Primer punto, eso es uno de los puntos que quería aclarar. Y respecto del tema actual, el conflicto actual que se vive, yo lo que diría es que con esto hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si el muchacho que está ahí sentado, porque yo recién llego, pertenece al RAM, pertenece al CAMO, pertenece a alguna de las organizaciones violentas de los mapuches. Yo lo único que quiero decir es lo que uno de los líderes de ellos, Jones Walla, ha dicho en una nota que le hizo el periodista Olivera en el diario La Nación, que dice, este proceso, el que le hicieron a él, y la cárcel son parte de mi tribuna, como también lo fue para Fidel el asalto al cuartel Moncada. Aliento la rebelión, dice Jones Walla. Aspiramos al control territorial, expulsando los latifundios y las transnacionales. Somos revolucionarios, anticapitalistas. La violencia es legítima. La nuestra es una lucha prolongada. A Mao, o sea, Mao Zedong, Sí. le costó 20 años. ¿Y eso qué tiene que ver con los mapuches? Y claro, y claro, A ¿qué ver, tiene que a ver? ver. Sí, Jeremías. ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Qué Ahora, tiene? a No, ver, pero además sí, te lo si ahora que termino. le quiere dar la palabra. Sí, por sí, favor. claro. No me siento argentino. ¿Por qué no podemos ser una nación mapuche? La nuestra es una lucha sin vuelta atrás, que es una de las cosas que ha dicho uno de los muchachos que ha estado emboscado a la prefectura. Nosotros de acá no nos vamos. Entonces, yo digo, ¿de qué estamos hablando? A ¿Cómo ver. no me siento argentino? A ver. Jeremías. Sí, la verdad que sinceramente yo pienso en la persona que está mirando el programa, ¿no? Cómo de alguna manera ejercer un puente a la memoria, encontrar las similitudes, ¿no? Sacar de eje esta cuestión de lo construido, del RAM, de la violencia. Acá hay un derecho fundamentalmente, hay un derecho pisoteado, hay un Estado que tiene una historia
una historia de genocidio frente a un pueblo milenario, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy no solamente lo padecemos los mapuches, los auniquén, los com, los pilagá, ¿no? Porque no es el mapuche. La problemática territorial está dada en todo el país, en toda la Argentina. Entonces, si vamos a hablar de derechos, si vamos a hablar de leyes, si vamos a hablar de igualdad, evidentemente estamos fracasando como pueblo. Porque hay pueblos pobres, hay pueblos en donde miles de hectáreas de monte ancestral, nativo, milenario, cargado de cultura, de memoria, ha sido en cuestión de horas avasallado, en donde ni siquiera tu hijo ni el mío van a poder encontrarse con esas respuestas, porque necesitamos esa respuesta, porque los pueblos soberanos, los pueblos libres, los pueblos serios, se construyen desde las bases. Entonces, necesitamos conocer para reconocer. Acá hay una parte de la historia que no está contada. Y es realmente el desafío que tenemos como pueblo. Porque cuando nosotros decimos que por ejemplo, ¿no? Porque uno quizá nos vayamos de un lado para otro, pero sin embargo estamos hablando de soberanía, estamos hablando de que, por ejemplo, un alimento que se produce con más de 30 agrotóxicos, como es la frutilla, solamente la frutilla, estamos hablando de que esa problemática la tengo yo y la tenemos todos nosotros. Pero es que entonces, digamos, pero que empezamos a mezclar, necesitamos, es cierto, para ¿verdad? entender eso, necesitamos realmente generar un debate cultural. Realmente necesitamos estar fortalecidos Jeremías, pero culturalmente, ¿ustedes se ¿no? sienten argentinos también? ¿Como el resto del país? ¿Como todos nosotros? Es una construcción que hay que hacerla. Pero desde el se sienten respeto. ¿No podés contestar sí o no? Hay que, con esto no alcanza con decir soy argentino, porque estamos viendo que gran parte de la Patagonia la tienen Lewis, Benetton, Soros, Pérez Pero no Compact. te hice esa Sin pregunta. embargo, estamos Baez. preocupados en discutir el derecho a una comunidad de recuperar sí. un territorio ancestral y milenario. Algunos parámetros. Primero, es cierto que no hablamos mapuche, pero es cierto también que 40 millones de argentinos acordamos que nuestro idioma oficial es el español. Eso no nos exime de que en la libertad que cada uno tiene en nuestro país puede elegir estudiar otras lenguas. Algunos elegimos inglés, francés, portugués, italiano y deberíamos, el que tenga voluntad de hacerlo, mapuche. Primer punto. Segundo, estaba pensando yo soy chosna de guaraní, por ejemplo, ¿no? De una india que se llamaba Loreta. Pero yo creo que la historia es evolución, porque estoy pensando en esto. Trato de hacerlo rápido, por mirar Europa. Entonces, ¿qué haría hoy, por ejemplo? Los gallegos dirían, no, antes fuimos celtas, el Imperio Romano reclamaría parte de lo que conquistó. Desconoceríamos el encuentro de ambos mundos con el cual nos pusimos de acuerdo cuando se cumplieron los 500 años a propósito de lo que reconoció España que había hecho en la conquista. Portugal, con todo lo que hizo en las factorías de África, volveríamos para atrás. El mundo evoluciona. En esa evolución hay que hacer justicia. Nada justifica la muerte de nadie en un Estado de Derecho. Yo quiero que esto, es decir, lo sientas como muy claro. Pero vivimos en la República Argentina. Somos 40 y pico millones de habitantes que decidimos vivir bajo estas leyes, bajo este idioma y bajo esta conformación jurídica. Ahora, que esto no nos exime de atender reclamos de pueblos que se autodefinen como originarios. Y de que no puede morir nadie, hay que recalcarlo. Pero totalmente. Lo digo una y mil veces, Liliana, pero... Yo quisiera, Jeremías, hacerte una pregunta. Independientemente de tu condición de mapuche, vos vivís en la Argentina, esta es también tu tierra, ¿o no? Y la pregunta concreta que te quiero hacer es, si esta también es tu tierra, de prosperar y ser positivo el pedido de ustedes, que me queda claro que es el reclamo de un territorio, pero a veces me da la impresión de que es el reclamo de toda la Argentina. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Que el sur sería una tierra mapuche? O sea, no termino de entender en qué consistiría si tuviera éxito el reclamo. Si me lo podés explicar. Sí. Esos territorios tienen una historia milenaria, tienen linajes, tienen
historias familiares. Entonces, en realidad... ¿Se tendría que ir todo el resto de la gente de ahí? Claro. ¿Cómo ¿Se sería tendría la que ir toda la convivencia? gente que está ahí estamos- y quedar solamente los mapuches? No, es que ese no es esa no Te es estamos Bueno, pero preguntando. entonces, ¿cuál es el territorio que el No, y mapuche la- tiene derecho a tener? Pero ¿Y quién es el que tiene que entregarle ese territorio? ¿A quién hay que sacar en el 1.000.000 de hectáreas de Benetton? ¿De quién me estás hablando? que no No, lo no, sabemos. no te hice ¿Quién esa vive ahí? pregunta. ¿Sabés? No te hice Yo esa te hice una pregunta. Vos me estás pregunta. contestando. Para, Cada vez que yo te para. pregunto Es algo, que alguien te pregunta, vos yo no- contestás yo otra no- cosa. yo no vi- Yo te hice yo una no pregunta muy conozco ni- concreta. no conozco- ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los territorios que ustedes tienen que tener? ¿Y cuál es el territorio Pero que ¿cuál es- quedaría cuál es? para el resto de la gente que no es mapuche? Te doy un ejemplo. ¿Querés que nombremos Dame más. el dame más, territorio sí. Te regalo lo de Benetton. ¿Qué más? No, Una vez que te Lewis lo de contestó muy Benetton. bien. ¿Hasta ahí ¿Querés termina? que hablemos de Lewis, de Pérez Compan, de Baez. Soros? De tema- Pérez ¿Querés que Compán, hablemos de Menéndez los Betti, terratenientes? Pero Baez. Ahora, Entonces se van todos y quedan por ustedes, nada más. favor, Eso chicos. sería la idea. Jeremías, cuando nombrás, vuelvo al de Benetton porque es un caso tan conocido, el que quieras, el que cites. Estemos a favor o no de eso. Hubo una justicia que avaló eso. Claro. Entonces la discusión es mucho más profunda.